Bien, empezamos. El día de hoy vamos a ver lo que es esterilización por lote. Les comento, tengo que terminar un poco antes porque tengo una reunión, por eso nada más vamos a ver lo que es esterilización por lote. Como les he mencionado, el proceso de esterilización se utiliza en los bioprocesos para mantener los cultivos de manera axénica. Axénica significa que son cultivos con un solo microorganismo o cultivos puros, debido a que este microorganismo, la levadura, bacteria, hongo, tiene la capacidad de producir algún metabolito de gran interés o su biomasa puede ser utilizada con diferentes fines. El objetivo de la extracción por lote es evitar que en estos cultivos axénicos se contaminen con microorganismos exógenos, o sea, que no pertenecen a o que no deberían de estar en el medio del cultivo y que no interfieran de esta manera con el proceso o el bioproceso llevado a cabo por el microorganismo de interés. En una esterilización por lote, nosotros tenemos o podemos identificar tres grandes etapas. Pero para identificar estas etapas, yo les puse un ejemplo, y ayer hablamos de este también, de cómo manejamos nosotros lo que es una autoclave, ¿sí? Vamos a recordar un poquito cómo manejamos una autoclave. Para poder nosotros utilizar una autoclave, lo primero que hacemos es que tenemos que verificar que el nivel del agua a través de este tubo sea el correcto, porque el nivel del agua nos garantiza que estamos cubriendo la resistencia eléctrica totalmente, y la resistencia siempre tiene que estar cubierta de agua para evitar que se queme la resistencia y pues ya deje de funcionar la autoclave. Ya que verificamos que el nivel del agua es el correcto al interior de la autoclave, ponemos los soportes, metemos nuestro material. Obviamente el agua que se utiliza debe ser agua destilada o preferentemente agua desionizada, porque si llega a tener sales eso puede dañar el interior de la autoclave o hasta los mismos materiales de esterilizar. Pero bueno, una vez que ya metimos nuestros materiales y sellamos herméticamente la autoclave, prendemos al máximo el control de regulación o el regulador de calentamiento de la resistencia. Lo ponemos al máximo y esperamos que a partir de la válvula superior de la autoclave comience a salir vapor de agua. En el momento en que empieza a salir vapor de agua de manera continua, en ese momento ponemos la válvula, cerramos, ahora sí muy bien, cerramos la válvula para evitar la salida del vapor de agua y a partir de ese momento empezamos a contabilizar el proceso de esterilización. ¿Qué es lo que vamos a ver en una primera etapa? Lo que vamos a ver en una primera etapa es un incremento tanto de la temperatura como de la presión al interior de la autoclave, los cuales las podemos ver o observar a través del termómetro y el manómetro que se encuentran en la tapa de la autoclave. Nosotros entonces vemos que hay un calentamiento al interior de la autoclave por parte del vapor que se está calentando. ¿Y hasta qué punto dejamos que la autoclave suba su temperatura? Les pregunto, ¿saben hasta qué punto? ¿Hasta qué condiciones? Sí, a ver, te oigan, perdón. ¿No? ¿Sí han manejado una autoclave? ¿Sí han esterilizado algo en autoclave o no?
¿No han manejado un autoclave, muchachos? Bueno. Dejamos que suba la temperatura y la presión hasta que alcance una temperatura entre 120 y 121 grados centígrados, con una presión de 14 psi. 14 psi en realidad son 14 libras fuerzas por pie cuadrado al interior del reactor, que es la presión que ejerce el vapor a 121 grados centígrados. Alcanzadas esas condiciones al interior del autoclave, lo que hacemos es que bajamos el regulador de corriente de la resistencia al valor mínimo. Con esto, sí, la resistencia sigue calentando, pero al hacerlo con su mínima potencia, lo que estamos garantizando es mantener únicamente las condiciones de presión y temperatura al interior del autoclave. A esa etapa en la que mantenemos la temperatura y la presión constantes se le llama etapa de mantenimiento. Y es una etapa que tiene una duración en promedio de 15 a 20 minutos. Con 15 ya es más que suficiente, pero bueno, en fin. Una vez que termina el proceso de mantenimiento en autoclave, ahora lo que hacemos es que apagamos el regulador de corriente, dejamos de calentar la resistencia, por lo tanto, el medio de cultivo, y llega en ese momento a disminuir, a decrecer la temperatura al interior del autoclave, y a esa etapa le llamamos que es una etapa de enfriamiento. Entonces, nosotros podemos identificar tres grandes etapas en un proceso de esterilización, y aunque esto lo estamos viendo en un autoclave, estos mismos procesos o etapas se presentan cuando vamos a esterilizar un medio de cultivo en un bioreactor o en un tanque agitado, y podemos estar hablando de decenas hasta miles de litros, ¿sí? Pero bueno, cuando podemos identificar estas tres etapas en el proceso de esterilización por lote de un medio de cultivo, entonces nosotros debemos que darnos cuenta que la nabla total, que es nuestro criterio de esterilización, también la podemos dividir en tres nablas, en tres diferentes nablas, que es una nabla de calentamiento, una nabla de mantenimiento y una nabla de enfriamiento. Obviamente cada nabla asociada con cada una de las etapas del proceso de esterilización. Recuerden que la nabla total es el criterio de esterilización utilizado, y este lo determinamos en base al conocimiento de los microorganismos que se encuentren posiblemente contaminando el medio de cultivo, hasta un valor en el cual queremos llegar de microorganismos contaminantes en el mismo medio de cultivo. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿No? Muy bien. Ahora, diseñar un proceso de esterilización por lote es a partir de las nablas, tanto total como la nabla de calentamiento, mantenimiento y enfriamiento, determinar tiempos, temperaturas y niveles de contaminación. Recuerden ustedes que las nablas están igualadas a la ecuación de Arrhenius a través de la constante de muerte térmica. ¿Cómo está eso? Y aquí no. Recuerden, la nabla total, que es nuestro criterio en la magnitud del proceso de esterilización que vamos a llevar a cabo,
la hemos visto ahorita como el logaritmo natural del cociente de los microorganismos contaminantes al inicio del lote y los remanentes o al final del lote. Pero a su vez, habíamos visto que el logaritmo de la relación de esto, que es la nabla total, es igual a la integral de 0 a t, donde t es el tiempo de esterilización, por la constante de muerte térmica, Kt, diferencial de t. Si la temperatura permaneciera constante, yo podría de aquí sacar a Kt y resolver una ecuación muy sencilla. Pero como vamos a ver ahorita a continuación, en dos de las etapas de la extensión por lote, la temperatura es función del tiempo, ¿ok? Entonces, esta es nuestra nava total casada con la constante de muerte térmica, que a su vez está expresada en términos de la ecuación de Arrhenius, donde T es el tiempo de esterilización del medio de cultivo en el lote, ¿sí? Como vimos, esta nabla total la podemos dividir en 3 nablas: la nabla de calentamiento, la nabla de mantenimiento y la nabla de enfriamiento, ¿sí? Ahora, fíjense bien, vamos a hablar de la nabla de calentamiento. La nabla de calentamiento, la temperatura, o en la etapa de calentamiento, la temperatura es una función del tiempo. ¿Por qué? Porque al irse incrementando, pues no se mantiene constante la temperatura y por lo tanto no puedo yo sacar a esta función de la integral. Recuerden como lo teníamos aquí arriba, A0 por la exponencial de menos la energía de activación sobre R por T, pero donde T es función de la temperatura, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo es que la temperatura se ve afectada con el tiempo al irse incrementando en la etapa de calentamiento? Esto depende del intercambiador de calor o del dispositivo o del proceso de calentamiento que hagamos nosotros del medio de cultivo, ¿sí? Si se fijan aquí en esta integral y en el denominador del cociente, dice que la temperatura es una función del tiempo y eso es lo que complica la resolución de esta integral. Si nosotros quisiéramos saber cómo varía la temperatura con función del tiempo, como les repetí, necesitaríamos saber qué mecanismo o intercambiador o proceso estamos utilizando para llevar el calentamiento del medio de cultivo. Y aquí tenemos 3 casos. Cuando llevamos a cabo la etapa de calentamiento con vapor saturado en chaqueta, cuando llevamos la etapa de calentamiento con resistencia eléctrica, o sea, de manera similar a lo que es la autoclave, o cuando llevamos el calentamiento con vapor saturado directo. ¿Qué significa vapor saturado directo? Pues significa que nosotros inyectemos vapor sobresaturado al medio de cultivo, ¿sí? Espérenme tantito. Ya. Entonces, dependiendo del proceso, tipo o intercambiador de calor, es como tenemos un perfil de cómo la temperatura varía con el tiempo. Fijémonos en este caso, el calentamiento con vapor saturado en chaqueta, ¿sí? Y como habíamos visto, imagínense una chaqueta que rodea a un tanque agitado y a través de la chaqueta hacemos pasar vapor sobrecalentado, de tal manera, o saturado,
de tal manera que el vapor es el fluido de calentamiento. Si nosotros hacemos esto, tendríamos un perfil de temperaturas de este tipo. Perfil de temperatura significa cómo va variando la temperatura con el tiempo al interior del medio de cultivo. En esta ecuación tenemos diferentes parámetros. Tenemos la temperatura H y la temperatura T0. ¿Quién es la temperatura H o TH? TH es la temperatura del vapor saturado o sobrecalentado que estamos utilizando para el proceso de transferencia de calor. T0 es la temperatura a la cual arrancó nuestro proceso de esterilización. En el caso que vimos hace rato, de que nada más era yo y, bueno, vimos hace rato un proceso similar. Aquí TH, les repito, es la temperatura del vapor saturado en la chaqueta. Y también tenemos otro parámetro que es alfa. Alfa involucra parámetros de transferencia de calor como de la capacidad calorífica del medio de cultivo. Alfa, en este caso, es el cociente del coeficiente global de transferencia de calor multiplicado por el área de transferencia de calor dividido entre M. M es la masa en kilogramos del medio de cultivo y Cp es su capacidad calorífica del medio de cultivo, ¿sí? Muy bien. Este sería el perfil y los parámetros cuando queremos determinar cómo se lleva el calentamiento o la etapa de calentamiento mediante vapor saturado en chaqueta. Aquí abajo les muestro otros dos casos, cuando llevamos el calentamiento con resistencia eléctrica, o sea, este es similar al que se hace en la autoclave. Y fíjense bien cómo también tiene un parámetro alfa, pero aquí alfa, su valor y su configuración es diferente a la alfa de calentamiento con vapor saturado en chaqueta. En calentamiento con resistencia alfa me involucra estos términos, donde Q gorrito es la potencia de la resistencia eléctrica. Recuerden que potencia es flujo de calor. M, Cp y T0 son la masa en kilogramos, la capacidad calorífica del medio de cultivo y T0 es la temperatura a la cual inició el proceso de calentamiento. ¿Sí? También, perdón, déjenme tomar un poco de agua. También tenemos el calentamiento, como les había mencionado, con vapor sobresaturado. Y aunque se les haga raro, este consiste en que se inyecta vapor sobresaturado al interior del tanque en el medio de cultivo. Este sería el perfil de temperaturas cuando nosotros hacemos un proceso de calentamiento en etapa de calentamiento con vapor sobresaturado. A diferencia de las otras dos métodos de calentamiento que nada más tienen, o perfiles de calentamiento que nada más poseen un solo parámetro, en este caso tenemos dos parámetros, alfa y gamma, donde alfa es muy similar al de calentamiento con vapor saturado en chaqueta, pero aquí no hablamos de un coeficiente global de transferencia de calor, sino hablamos de H, donde H es la entalpía que tiene el vapor saturado a este flujo másico del vapor. M del vapor con gorrito es flujo másico del vapor. Y MCP y T0 siguen siendo los mismos. La masa del medio de cultivo, su capacidad calorífica y la temperatura a la cual arranca el proceso de calentamiento. Mientras que en el otro parámetro, gamma,
involucra únicamente lo que es el flux másico con el flux difusivo. ¿Sí? ¿Preguntas, muchachos? Estos parámetros o estos valores, a ver, es que no te escuché muy claro, mija, espérame. Déjame le subo un poquito de este lado. Ahora sí, vuélvemelo a repetir. Para el autoclave, como tal, podríamos manejar esta, la del calentamiento con resistencia eléctrica. Pero estos, y lo cualquiera de los tres, son para la esterilización de bioreactores. Los bioreactores generalmente son tanques agitados, como los que vimos al principio del curso, cuyos volúmenes van de decenas de litros a miles de litros. 50, 60, 70 litros hasta 2.000, 3.000, 25.000 litros. ¿Sí? Entonces, dependiendo del tamaño del sapo, es el tamaño de la piedra. Pero para cualquiera de esos bioreactores o reactores, cuando hacemos un proceso de esterilización o un diseño, podemos utilizar cualquiera de estas tres ecuaciones. ¿Sí? Aquí porque después, bueno, lo que pasa es que el tamaño de las resistencias, pues depende también del tamaño del lote. Aquí en un autoclave, pues es un volumen relativamente pequeño. La autoclave sí es un proceso de esterilización importante, pero es a nivel laboratorio, aunque cumple con todas las etapas si lo queremos hacer a nivel piloto o industrial. ¿Sí me explico, mija? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? Muy bien. Entonces, recuerden, en la etapa de calentamiento, la temperatura varía con el tiempo y se va incrementando hasta que llegamos a la etapa de mantenimiento. En la etapa de mantenimiento, la temperatura se mantiene constante y al ser constante y ya no depender del tiempo, eso me permite que esta función la pueda sacar de la integral. Fíjense que ahora aquí T es la temperatura de mantenimiento, es constante, la puedo sacar de la integral y esta integral me va a dar directamente T mant, que es la temperatura que ocupo en la etapa de mantenimiento, que en su clave, en la autoclave esa temperatura es de 121 grados centígrados. ¿Ok? Como yo puedo mantener la temperatura constante y sacar toda la expresión de Arrhenius de la integral, es muy fácil a partir de esta ecuación determinar el tiempo de mantenimiento. ¿Sí? Si yo tengo la nabla de mantenimiento, puedo conocer el tiempo de mantenimiento que será igual a la nabla de mantenimiento entre todo este término, despejando el tiempo de mantenimiento. Es un cálculo un poquito engorroso, pero es muy sencillo y no implica ninguna modificación rara en el curso o en alguna otra sesión de este tipo, ¿no? Muy bien. Vámonos ahora con la etapa de enfriamiento. Una vez que dejamos pasar el tiempo necesario en la etapa de mantenimiento, en donde la temperatura y la presión se mantuvieron constantes, en la etapa de enfriamiento vimos que la temperatura del medio de cultivo del gas al interior del reactor empieza a disminuir, ¿sí? Pero igual la temperatura vuelve a ser función del tiempo. Y aunque aquí disminuya, también contribuye al proceso de esterilización. ¿Ok? Muy bien.
ya entonces tenemos las tres etapas y las tres nablas: calentamiento, mantenimiento y enfriamiento. Y acá les quiero mostrar un esquema bueno, aquí vemos el perfil. Este es el perfil de temperaturas cuando nosotros vamos a llevar a cabo el proceso de enfriamiento con un refrigerante recirculado en una chaqueta. Y aquí yo les pregunto, ¿qué intercambiador de calor me falta su ecuación para el control de la temperatura? ¿Qué intercambiador faltaría según ustedes? ¿No? ¿Ninguno? ¿No se acuerdan del intercambiador de calor de serpentín? Faltaría el de serpentín aquí. Pero bueno, como le mencionaba el grupo anterior, yo no he podido conseguir las ecuaciones del perfil de temperatura en función del tiempo para ese tipo de intercambiador. No sé por qué, a lo mejor no es muy eficiente, no lo sé, el chiste es que las ecuaciones no las he conseguido. Si lo hago, se las mando, se las anexo al documento. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya vimos que en un proceso de esterilización por lote tenemos tres etapas: la etapa de calentamiento, la etapa de mantenimiento, o mejor dicho, me voy acá, la etapa de calentamiento, la etapa de mantenimiento y la etapa de enfriamiento. Todas estas etapas contribuyen a la esterilización por lote, o sea, a disminuir la carga de microorganismos exógenos al medio de cultivo. ¿Ok? Ahora, si nosotros graficáramos cómo va cambiando la temperatura con respecto a estos tiempos, al tiempo hasta alcanzar el tiempo de calentamiento, el tiempo de mantenimiento y el tiempo de enfriamiento, veríamos algo similar a esto. Uy. Muy bien. Aquí lo que nosotros estamos viendo es cómo va cambiando la temperatura con respecto al tiempo cuando llevamos a cabo un proceso de esterilización por lote. Como vimos en la primera etapa, que es una etapa de calentamiento, nosotros podemos calentar por tres diferentes procesos. El primero es por vapor enchaquetada, el segundo es por calentamiento con resistencia eléctrica, y el tercero es calentamiento con vapor directo. Fíjense cómo las curvas cambian acorde al tipo de intercambiador de calor o proceso de calentamiento que estamos utilizando en la etapa de calentamiento. La curva característica formada cuando en la etapa de calentamiento utilizamos vapor en la chaqueta, 1, es de manera exponencial. Eso quiere decir que se alcanza de manera, digamos, rápida los tiempos de la temperatura de mantenimiento. En el caso del calentamiento con resistencia eléctrica, vean cómo el perfil es una línea recta. Y en el caso de calentamiento con vapor directo,
su perfil de temperaturas es de tipo hiperbólico, ¿sí? Bueno, ya una vez alcanzada la temperatura de mantenimiento, vimos que la autoclave la operamos para que se mantenga constante. Lo mismo pueden hacer en bioreactores a gran escala, etcétera, y sistemas que permiten controlar la temperatura. Entonces, ya una vez que estamos aquí se lleva a cabo la etapa de mantenimiento. En estos dos procesos se alcanzan altos niveles de remoción o destrucción de microorganismos, ¿sí? Y finalmente la tercera etapa, la etapa de enfriamiento. Cualquiera de estas etapas, calentamiento, mantenimiento o enfriamiento, son muy importantes para el proceso de esterilización, ¿sí? Y tienen sus curvas características. Preguntas, muchachos, hasta aquí. Muy bien. Diseñar un proceso de esterilización por lote implica encontrar los tiempos que se llevan cada una de las etapas, las nablas de cada una de las etapas, porque a partir de las nablas podemos encontrar los niveles o los niveles de los microorganismos sobrevivientes que quedan al final de cada etapa, ¿sí? NCAL son los microorganismos sobrevivientes después de la etapa de calentamiento. NMAN son los microorganismos sobrevivientes al final de la etapa de mantenimiento. Y N son los microorganismos finales o sobrevivientes al final del lote. Pero el final del lote es lo mismo que al final de la etapa de enfriamiento. Por eso ya no se le pone N de enfriamiento, ¿sí? Entonces, el diseño de un proceso de esterilización por... Bueno, y aquí me faltó comentarles que para todos estos que son los perfiles de temperatura en función del tiempo dependiendo del intercambiador de calor, ya sea para enfriar o calentar, todos los parámetros y todas las propiedades, sus nombres e identificadores se encuentran al final de la tabla. Aquí nosotros podemos ver a qué corresponde y en qué unidades a cada una de los mecanismos o tipos de transferencia de calor. Como les iba diciendo, el diseñar un proceso de esterilización por lote implica una estrategia a seguir para poder diseñar este proceso. Esta estrategia consiste de 6 pasos, ¿sí? Lo primero que hay que hacer para poder diseñar un proceso de esterilización por lote es determinar tu nabla total, o sea, tu criterio de esterilización. Porque de nada me sirve hacer cálculos, hacer esto, mover aquello y todo, si yo no sé cuánto dinero o cuánto vamos a utilizar para el proceso de esterilización. Entonces, es muy importante determinar la nabla total. Para poder establecer esta nabla total, se puede hacer de dos maneras. La primera es, yo conozco el número o bueno, la cantidad o el nivel de microorganismos contaminantes de mi medio de cultivo y además conozco qué microorganismo es. Conociendo el microorganismo y el número de microorganismos contaminantes, ¿sí? Yo puedo establecer el valor de N0. N0 es muy importante. Sin embargo, si tú no conoces eso
a partir de los datos experimentales de tu medio de cultivo para determinar N0 puedes hacer una suposición. Y esa es asumir que el microorganismo contaminante son esporas de Bacillus subtilis. Recuerden que Bacillus subtilis en forma de esporas es el ente biológico con la mayor capacidad de resistir la destrucción térmica, ¿sí? Entonces, si no conozco el microorganismo, asumo que es Bacillus subtilis, y si no conozco el nivel de contaminación inicial, asumo yo un valor de al menos 1 por 10 a la 3 microorganismos por mililitro, o sea, 1000 microorganismos contaminantes por mililitro de medio de cultivo. Y así yo puedo con esos criterios determinar N0, el valor inicial de mis microorganismos contaminantes. Pero para determinar la nabla total también necesito el valor de N, la N final. Recuerden que eso lo asociábamos con el número de lotes que queríamos que estuvieran contaminados después de los procesos de esterilización. Habíamos si queríamos que nada más se nos contaminaran 10 lotes, ¿cuánto tenía que valer N? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. ¿Alguien que me ayude? ¿Se acuerdan que habíamos dicho, no, pues que se contamine solamente un lote de 100, un lote de 1000, un lote de 10,000? Y eso nos llevaba a N de 0.1, 0.01, 0.001, etc. En este caso, nosotros lo que vamos a asumir es al menos una N de 1 por 10 a la menos 3. ¿Esto qué significa? Significa considerar que se me va a contaminar uno de cada 1000 lotes que yo esterilice, ¿sí? Y ya, pues bueno, dependerá el valor de N0 para el cálculo de la nabla total, ¿ok? Ahora imagínense que ya tenemos el cálculo de la nabla total. ¿Qué sugiere esta estrategia? Bueno, la estrategia pide que a partir del perfil de temperatura del proceso o sistema que vamos a utilizar para calentamiento, determinemos cuánto va a durar nuestro tiempo de calentamiento. ¿Cómo haríamos eso? Imagínate tú, ¿con cuál de estos tres procesos quieres llevar a cabo la etapa de calentamiento? Díganme ustedes, ¿de cuáles de los tres? Escojan uno. Ay, se fueron por el más sencillito, pero bueno, en fin. Vamos a ver la resistencia. A partir de este perfil, yo necesito determinar la temperatura, el tiempo de la etapa de calentamiento. Me voy a llevar a esta ecuación. ¿Cómo le harías? ¿Qué harías? ¿Sí te queda claro que esta ecuación
¿A cuál de estas tres curvas corresponde? Corresponde a la curva 2. Muy bien. Yo quiero determinar el tiempo que dura la etapa de calentamiento. Aquí, ¿a quién tendría yo que despejar? ¿Quién es el que quiero yo conocer? ¿A quién? Al tiempo. Entonces, si yo despejo de aquí el tiempo, ¿cómo me quedaría el tiempo despejado? Uy, no. ¿Sí? Si yo despejo al tiempo de aquí, me quedaría de esta manera. TT entre T0 menos 1 por 1 entre alfa. ¿Sí? Pero, ¿quién sería TT? O sea, esta ecuación me permite determinar el tiempo a lo largo de aquí, ¿sí? Para esta curva, o sea, yo me voy moviendo aquí para cualquier punto en esta curva. Pero yo quiero llegar hasta acá. ¿Qué necesitaría yo aquí hacer? ¿Conozco T0? ¿Quién es T0? La temperatura a la que arranca mi etapa de calentamiento. Ya la conozco. ¿Conozco alfa? Pues claro, alfa la calculo fácilmente porque tengo toda la información para calcular alfa, que en este caso alfa pues es la potencia de la resistencia, 5000 watts. Conozco la masa de mi medio de cultivo. Si conozco su densidad y el volumen, conozco la masa. La capacidad calorífica de mi medio de cultivo y la temperatura de arranque T0. Alfa la conozco, ¿sí? ¿A quién no conozco según esta ecuación? No, no, de aquí, para calcular el tiempo de calentamiento, ¿a quién no conozco? ¿Quién me falta? Vean su gráfica, chamacos. Vean la gráfica. Tiempo de calentamiento. ¿Qué temperatura necesito conocer? Exacto. Entonces, con esta ecuación
yo puedo determinar el tiempo a cualquier temperatura a lo largo de esto. ¿Sí? Esta ecuación me permite conocer el tiempo a una dada temperatura en la etapa de calentamiento aquí. Pero si yo quiero ubicarle exactamente todo el tiempo de calentamiento, recuerden que el calentamiento se detiene cuando llegas a la temperatura de mantenimiento. Entonces aquí yo a este le llamaría la temperatura de calentamiento y esta sería la temperatura de mantenimiento. Entonces, esta ecuación me permitiría determinar la temperatura de calentamiento, el tiempo de la etapa de calentamiento, si el calentamiento lo hago ¿con quién? Con resistencia eléctrica. Fíjate. Y si lo hiciera con vapor saturado en chaqueta, ¿cómo sería? Este sería tiempo de la etapa de calentamiento con resistencia eléctrica, resistencia. Y de aquí a quién tendría que despejar. Igual al tiempo, ¿no? ¿Y cómo me queda el despeje del tiempo aquí? Aguántenme tantito, 2 minutitos. Luis, buenas tardes, Luis. ¿Qué pasó? 10:30 de la mañana. Yo creo que sí, mi esposa yo ya estamos ahí en la casa. Se supone que no tenemos... Bueno, necesitamos ir los dos, ¿verdad? No, yo sí puedo. Déjame, si ella puede, pues que me acompañe. Si no, al menos yo voy y yo firmo. Ajá. Sí, para que se haga esto, no lo de esta. Pero yo creo que, o sea, la bronca conmigo fue porque pues estaba en el régimen fiscal de... Ella no está en ese régimen fiscal, entonces no debe de haber ningún problema. Ajá. ¿Seguro? Porque, bueno, no lo he hecho, todavía. O sea, ya vi cómo hacerlo electrónicamente y todo a través del correo, a través de la portal del SAT, pero no lo he hecho. Pero bueno, ahorita no necesitan ustedes que lo haga, ¿sí? Mm. Sí, está bien. Órale.
Órale. Oye, Luis, ¿y qué pasó con eso del saldo? ¿A favor, en contra, igual, en ceros? Órale, pues. Pero entonces, en un inicio nos vemos mañana a 10:30. Órale, pues. Sale. Igualmente. Gracias, Luis. Hasta luego. Ya, perdón, muchachos, pero un ojo al gato y otro al garabato. Entonces, aquí estaba despejando este. Después, eh, si quiero eliminar este, le tengo que sacar ¿qué? Logaritmo natural. Y entonces ya nada más me queda así. Y entonces nos quedaría que el tiempo es igual a 1 entre menos, ahora sí, esta me permitiría determinar el tiempo de la etapa de calentamiento si utilizo vapor en chaqueta, o sea, la curva 1, pero aquí ¿qué tengo que modificar? ¿Esta quién debería de ser? ¿La temperatura de quién? Ay, sí están. ¿Sí me oyen? ¿Qué hicimos acá? TT lo sustituimos por quién? Temperatura de mantenimiento igual. El tiempo de la etapa de calentamiento llega hasta hasta que se alcanza la temperatura de qué? Mantenimiento. Entonces, aquí debería ser otra vez la temperatura de mantenimiento. Y tiempo de calentamiento, ¿con quién? Con vapor en chaqueta. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Entonces, sigamos. Ya determinamos la nabla total, ya lo platicamos cómo. A partir de los perfiles de temperatura determino el tiempo que dura la etapa de calentamiento. Aquí les doy la clave, ¿sí? La tercera etapa de la estrategia es, ya que conocí la temperatura, el tiempo de la etapa de calentamiento, determino la nabla de calentamiento. Determino la nabla de calentamiento. Me voy, ¿quién es mi nabla de calentamiento? Es esta, ¿sí? Pero ¿qué implica esto? Si yo voy a calcular la nabla de calentamiento, agarro, fíjate, esta es mi nabla de calentamiento. Como en la etapa de calentamiento la temperatura es función del tiempo,
Entonces, yo no puedo sacar de esta integral esta parte. Y el hecho de haber determinado el tiempo de la etapa de calentamiento me permite conocer el límite superior de esta integral. Para eso se hizo esta estrategia, para conocer el límite superior de esta integral. Si yo quiero conocer la tabla de calentamiento, tengo que conocer esta ecuación, o tengo que resolver esta integral, ¿sí? ¿Con cuál de los dos procesos te quieres quedar de calentamiento? ¿Con resistencia o con chaqueta? ¿Cuál de los dos dices? No, ¿Cuál de los dos quieres? Muchachos, respondan, digan algo. ¿Nadie? A ver, imagínense que escogemos hacer el proceso de calentamiento con chaqueta. Entonces, hay que resolver esta integral, pero aquí donde está la temperatura en función del tiempo, ¿sí? Y aquí sí me va a costar trabajo porque después... ¿Sí? Donde está TT, tengo que poner esto. ¿Sí lo ven? O sea, en vez de aquí TT tengo que poner qué perfil de acuerdo al sistema de calentamiento que voy a utilizar. Y esta sería la integral que tendría que resolver. Matemáticamente yo puedo resolver una integral de dos maneras, de manera analítica o de manera numérica. Lo que me pide este problema es la solución numérica, no la analítica. Entonces, yo tendría que sustituir todos los parámetros. Se supone que yo conozco la energía de activación, el factor de frecuencia, todo. Sustituirlo aquí y me quedaría un monstruito que yo tendría que resolver numéricamente por un método numérico para la integración para la solución de integrales. Ese método numérico, hay varios, pero el sugerido por mí y por este tipo de situaciones o en este tipo de temas es el de Simpson 1/3, ¿sí? ¿Cómo le hacemos para integrar esto por Simpson 1/3? Muy bien. Yo les estoy dando un anexo donde aquí les describo cómo utilizar o cómo aplicar Simpson 1/3 para resolver integrales numéricas y poder estimar las tablas de calentamiento y enfriamiento. Aquí al principio les describo con una integral muy sencilla cómo aplicar esta fórmula. Es una fórmula, es un formulazo. La integración es un formulazo, pero un formulazo que debe considerar ciertas restricciones. Y aquí están las restricciones. Aquí se las menciono. A partir de esta
ecuación y estas restricciones, les muestro para una integral muy sencilla cómo resolverla utilizando la integración numérica. Y posteriormente se los demuestro para determinar la etapa de calentamiento cuando utilizas precisamente el perfil de calentamiento con resistencia. Y vean, ¿sí? Primero calcular alfa, todo esto, etc. Y aquí se convierte a esto, esta integral, donde aquí nada más tengo al tiempo ya, ¿sí? Esta integral donde aquí nada más tengo al tiempo, es porque ya sustituí todos los valores y es la misma que les estoy poniendo aquí. Y aquí se explica ya cómo se resuelve numéricamente y cómo les da un cierto valor de la nabla, ¿sí? Imaginemos que ya sabemos hacer todo esto y que calculamos la nabla de calentamiento. Ya obtuvimos el valor de la nabla de calentamiento. Entonces, primero, establecimos nuestro criterio de esterilización determinando la nabla total en base al N0 y N, ¿sí? Y ya vimos qué criterios utilizar para considerar N0 y N. Segundo lugar, a través del proceso, mecanismo, dispositivo intercambiador de calor que vamos a utilizar, estimamos el tiempo de la etapa de calentamiento y ya observamos o ya vimos cómo. Teniendo el tiempo de la etapa de calentamiento, me voy a mi nabla de calentamiento y ya tengo el límite superior de la integral. Y donde aparece la temperatura en función del tiempo, tengo que sustituir mi perfil de acuerdo al dispositivo o intercambiador de calor que voy a utilizar. Sustituyo valores, todos los valores, y lo único que me va a quedar solito es el tiempo. Todos los demás van a ser valores. Muy bien. Resuelvo la integral por el método numérico de Simpson 1/3 y conozco el valor de la nabla de calentamiento. Ya. Después, como cuarto paso, ahora salto a la etapa de enfriamiento, ¿sí? O sea, ya vi todo lo del calentamiento. Ahora me voy a la etapa de enfriamiento. Y en la etapa de enfriamiento hago lo mismo que en la de calentamiento. ¿Qué hago? En la etapa de enfriamiento, a partir del perfil de temperaturas, determino el tiempo que dura la etapa de enfriamiento, ¿sí? ¿Cómo le hago? Esta es la ecuación para determinar cómo la temperatura va disminuyendo con respecto al tiempo en la etapa de enfriamiento. Aquí volvería a despejar ¿a quién? Al tiempo. Y me quedaría algo muy similar a esta ecuación, ¿sí? ¿Cómo te quedaría? Esto sería para calentamiento. El enfriamiento, fíjense, es la misma que esta ecuación, es prácticamente igual, nada más que aquí TH es la temperatura del vapor saturado y aquí TC es la temperatura del anticongelante o del refrigerante. Aquí T0 es la temperatura a la que inicia el proceso de calentamiento. ¿Y aquí quién es T0? ¿Y quién es TT?
Oh, aquí está este C. Déjame ver cómo puse C mayúscula. Así te quedaría, ¿no? Así te quedaría. Pero ahora la bronca es quién es TT y quién es T0. Temperatura cero es la temperatura a la cual empieza el enfriamiento. ¿A qué temperatura empieza el enfriamiento? Sí, pero ¿qué temperatura tengo aquí cuando empieza a disminuir? ¿Empieza con la temperatura de quién? ¿La temperatura de quién? De mantenimiento. ¿Sí? Entonces, aquí en esta ecuación tenemos que tener cuidado y darnos cuenta que T0 es la temperatura de mantenimiento. ¿Y TT quién es? ¿Es la temperatura qué? Es la temperatura a la cual yo quiero que llegue mi medio de cultivo, ¿sí? Que está un poquito por arriba de la que inicié, ¿no? Es la temperatura que final. Imagínate, aquí son 121 grados y aquí llega a 37 grados centígrados. Empecé a 20 grados el proceso, pero aquí llega a 37 o 35. Ah, pues esa temperatura ya está buena para mi microorganismo. Entonces debe de llegar a la temperatura final a la cual quiero ya empezar mi bioproceso en mi medio de cultivo. Y entonces aquí TT en realidad es eh, mi temperatura final. Y aquí este sería el tiempo que le lleva a cabo a mi etapa de enfriamiento. ¿Sí? Ya calculé el tiempo para la etapa de enfriamiento. Ah, ya tengo el tiempo para la etapa de enfriamiento. Ahora con el tiempo de la etapa de enfriamiento, el tiempo que dura, puedo determinar mi nabla ahora de enfriamiento. Ah, ahora me voy con la otra nabla, con esta nabla. Ah, perfecto. Y entonces me voy con esta nabla. Y para eso me sirvió determinar el tiempo de la etapa de enfriamiento, para tener el límite superior de esta integral. Pero ahora aquí, ¿quién va? Aquí va el perfil, pusimos cuando era resistencia eléctrica. Pero aquí, ¿quién va? Ahora. Ah, no, este ya lo pusimos cuando era con vapor saturado. Aquí, ¿quién va? Pues va esta, chamacos, va esto. Esto es lo que tiene que ver porque este es mi enfriamiento, lo estoy haciendo con un refrigerante recirculado en la chaqueta. Y entonces esto tendría que ir. ¿Por qué no me dejas?
Iría aquí. Y otra vez tengo que resolver esta integral. Y esa integral no se puede resolver más que por métodos numéricos. Y ya conozco, imagínense, ya la resolví por métodos numéricos. Entonces ya conozco mi nabla de enfriamiento, ya conozco mi nabla de calentamiento y ya conozco mi nabla total. ¿Sí? ¿Qué nabla me falta por conocer? La nabla de mantenimiento. Ya calculé esta, ya tengo esta, y de aquí despejo la nabla de mantenimiento. Y despejando de aquí la nabla de mantenimiento, al restarle a esta y esta, ya que conozco mi nabla de mantenimiento, ¿sí? Que es la última etapa, calcular con la nabla total y las nablas de calentamiento y enfriamiento, determinar la nabla de mantenimiento y determinar el tiempo de mantenimiento mediante la ecuación, aquí les puse 73. El chiste es que ya que conozco la nabla de mantenimiento, puedo determinar, ya no con esta, sino esto, es lo mismo que esto, aquí el tiempo de mantenimiento. Todo esto yo lo conozco, ¿sí? Lo despejo, lo pongo acá, todo esto está multiplicando, pasaría dividiendo, de tal manera que yo podría escribir no, es que si no, yo puedo calcular mi tiempo de mantenimiento con esta ecuación. Y calculando el tiempo de mantenimiento, ahora sí, ya puedo calcular el tiempo total del lote. Ya había determinado mi tiempo de la etapa de calentamiento, ya había determinado mi tiempo de la etapa de enfriamiento. Con estos tiempos ya pude determinar mi nabla de calentamiento, mi nabla de enfriamiento, y con las nablas de enfriamiento y calentamiento pude determinar la nabla total, y la nabla total, con la nabla total, calentamiento y enfriamiento, puedo determinar la nabla de mantenimiento, y finalmente con la nabla de mantenimiento, conocer el tiempo de mantenimiento, y le sumo al tiempo de mantenimiento el de calentamiento y enfriamiento, y determiné el tiempo que dura mi lote o mi esterilización por lote, ¿sí? Y ya diseñé mi proceso de esterilización. Y además, con las nablas, ya conociendo todas las nablas, conociendo la nabla de calentamiento, mantenimiento y enfriamiento, puedo determinar la cantidad o el número de microorganismos que me están quedando al final de cada etapa en base a las nablas. ¿Cómo ven? Aquí, ¿qué es lo difícil? Bueno, sí es difícil. Y está la chudo. Es calcular las ¿qué? Es calcular las integrales
numéricas. Eso lleva mucho tiempo. Digo, si te enseño a hacerlo en una hoja de cálculo es rápido, pero enseñártelo a hacer en una hoja de cálculo, ya que lo tienes en la hoja de cálculo es rápido, pero establecerlo y montar toda la hoja de cálculo para hacerlo, no es tan rápido. Ya que te lo tienes, pues sí, pero si no, no. Y entonces, todo este procedimiento que les platiqué, está desarrollado en este problema. Aquí no le hagan caso al inciso A. Bueno, no sí, pero no sí. Hagan caso al inciso A. Pero no le hagan caso a esta primera parte. Digo, es necesaria, pero aquí es... Ya. A partir de aquí. ¿Sí? A partir del inciso A, todo esto es el procedimiento que yo les acabo de explicar. Para calcular las nablas, los tiempos, etcétera. ¿Sí? Y aquí esto es un poco más, esto es otra cosa. Pero el inciso A, simplemente el inciso A, es todo este procedimiento. Y aquí está cómo se calcularon las nablas a partir de la integración. Fíjense, esta es la integral de la nabla de calentamiento. Y fue con un vapor enchaquetado. Esta integral se resolvió con el método numérico que dio origen a esta tablita, que se utilizó para esta formulita y nos permitió calcular la nabla de calentamiento. ¿Sí? Y así, y esta es para la de enfriamiento. Y se acabó. Ahora, ¿cuál es mi sugerencia? Bueno, antes que nada, preguntas, muchachos. Sí, a partir de donde dice inciso A, ahí ya. Ahora, yo lo que estoy pensando es que del tema de esterilización por lote, tanto ustedes como el otro grupo, únicamente les preguntaría la teoría, lo que es la parte teórica, esto que vimos, ¿sí? No les dejaría un problema para un diseño de un proceso de esterilización por lote, pero sí ustedes ya tendrían esto y yo me faltaría subirles este problema, que es un problema tipo para un diseño del proceso de esterilización por lote, para que en algún momento de sus vidas, si lo tienen que hacer, si tienen que diseñarlo, si por curiosidad quieren ver cómo se hace, lo tengan. Esto no aparece en ningún libro de ingeniería bioquímica o ingeniería en biotecnología. Todo este desarrollo no aparece en ningún libro. Este problema es oro pulido para los que saben de lo que se trata. ¿Sí? Pero bueno. ¿Cómo ven? Tienen la información, ven cómo se resuelve, tienen un problema tipo. Ya explicamos más o menos la estrategia para el diseño de un proceso de esterilización por lote. Les pregunto la teoría es hasta aquí y nada más.
¿Estamos de acuerdo? Bueno. Ahora, el siguiente tema que tenemos que ver es este, que es esterilización en continuo. De este sí vamos a ver la teoría y vamos a ver un problema. ¿Sí? Y de este sí sería la última tarea que les dejaría. ¿Por qué? Porque ya después de esto vienen los temas de convección forzada, esto, pero me voy directamente al que es de su formación. Me iría directamente a este tema. Proceso de reacción en condiciones abióticas y bióticas, y hasta ahí terminaría mi curso. Esto lo veríamos también en una clase. Es más, la semana que entra, en 2 clases tenemos que ver extensión en continuo y aireación. Lo que es aireación, también nada más les preguntaría en la parte teórica. Recuerden que en la teoría no les pregunto nunca fórmulas, ni que me desarrollen ecuaciones, no. Pero sí los conceptos, que lo entiendan. Y muchas veces para entenderlos necesitas entender las ecuaciones, ¿sí? Pero bueno, y hasta ahí dejaría el curso. Me hubiera faltado ver todo lo que es problemas de esto, más otros 2 temas de aireación, más lo que es escalamiento, pero es mucho material para un curso tan pequeño de 14 semanas. Pero ya con esto me sentiría satisfecho de lo que les haya impartido. Déjenme detengo la grabación.